semana. Vamos a preguntarle a otro de nuestros invitados, Juan Enrique Cadiñanos, CEO de Admirals en España. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como decía el anterior invitado, nos decía que mañana va a haber subida de inflación, ya es lo que se esperaba y que por lo tanto esto no va a afectar nada a la decisión de la Reserva Federal la próxima semana. ¿Qué crees tú que podemos esperar mañana? Porque el dato es 3,6, eso es lo que espera el consenso del mercado, 3,2 es lo que teníamos. ¿Cómo lo ves? Bueno, la situación no cambia con respecto un poco a la previsión, ¿no?, que había antes de verano. Es verdad que en algunas ocasiones hemos visto cómo ha habido analistas, ha habido entidades financieras que se les ha un poco inflado el pecho a la hora de decir que la inflación ya no va a subir más, que la inflación ya empezaba a tender a caer y que la tendencia había concluido, ¿no? Quiero decir, la tendencia alcista con respecto a ver subidas en la inflación había concluido y que ahora nos encontrábamos en un clarísimo camino en cuanto a que la inflación iba a bajar de aquí a final de año. Cosa obviamente harto improbable, sobre todo con el escenario actual y con el aumento continuado, en este caso, de la deuda por parte de los principales países, en concreto para Europa. Obvio que la inflación va a seguir aumentando, lo hemos dicho por activa y por pasiva a través de este programa y de muchas intervenciones desde hace meses que venimos diciendo que la inflación sigue estando en clara tendencia alcista y no hay indicios de que esto vaya a concluir o que esto vaya a cambiar, al menos no en las próximas semanas o incluso meses, salvo que las medidas que se tomen sean distintas. Por lo tanto, la inflación debería seguir subiendo. No hay medidas adicionales, seguiremos viendo subida de tipos porque considera el Banco Central Europeo y la Reserva Federal que es el único arma que tiene en este caso para poder contrarrestar una subida en cuanto a la inflación. Insisto, arma porque, y uso el término arma porque no deja de ser un instrumento con el que se están pegando un tiro en cada pie en la situación actual y sobre todo con el escenario que viene de cara, como digo, a medio plazo. Por lo tanto, es muy complicado el escenario actual, es muy difícil que veamos un cambio de lo mismo y sobre todo también, por lo visto, es muy difícil que veamos medidas adicionales por parte de un Banco Central Europeo que parece totalmente inútil en la situación actual. Inútil me refiero a sus acciones, claro. Cambiando de tema, por cierto, mañana tenemos Banco Central Europeo, mejor dicho, no cambiamos de tema, vamos al BCE, que lo tenemos mañana, pasado, el jueves, y bueno, también es interesante. Hablabas de la inutilidad de las acciones del Banco Central Europeo. ¿Qué se puede esperar del jueves, Juan Enrique? Tenemos reunión donde algunos dicen que puede haber pausa, otros no lo tienen claro incluso ni siquiera los que son miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que han dicho un poco ambas cosas. ¿Qué crees que puede ocurrir el jueves? Yo lo que digo que si internamente no tienen claro el mensaje y sobre todo no tienen claro cuál es el escenario actual, imagínate el resto, ¿no? Quiero decir, ni siquiera por parte del Banco Central Europeo tienen claro el mensaje que dar ni tal. Pero yo no creo que es que no tengan claro el mensaje. Yo lo que creo que no tienen claro es, en este caso, la acción a tomar, ¿no? y el paso a seguir. Por lo tanto, yo creo, como digo, el escenario actual es complicado, sobre todo porque vemos una inutilidad en cuanto a las acciones porque no toma partida más allá del escenario actual. Yo creo que puede haber una pausa, insisto, pausa en el escenario actual. No creo que haya una modificación con respecto al 4,25 la empate de los tipos y la facilidad de depósito también al 3,75. Tampoco creo que haya una modificación al respecto. Veremos, lógicamente, ese escenario en cuanto al IPC en Estados Unidos, cómo va a ir aumentando, en Europa, cómo va a ir aumentando, y al final es lo que decíamos antes, no hay medida adicional que no sea en base a política monetaria, por lo tanto, en el momento que veamos que la inflación vuelve de nuevo a tener un escenario alcista, podremos ver de nuevo subida de tipos. Lo comentamos también antes de verano, podríamos ver una pausa en las próximas 2-3 decisiones, pero posteriormente, si no había medidas adicionales, que no las hay, volveremos otra vez a estar en un escenario de subida de tipos por subida de inflación. Bueno, ahora sí que terminamos de hablar de los bancos centrales. Juan Enrique, quería preguntarte por Apple. En una horita y pico, una horita y media, comienza ya ese evento anual, como todos los meses de septiembre, donde nos lanza esas novedades. Y hoy, por ejemplo, estaba mirando que siempre, históricamente, el mes de septiembre ha sido el peor del año para Apple. ¿Crees que puede volver a cumplirse y que otra vez este evento sirva un poco como evento de sell the news, vende con la noticia más que todo lo contrario?
En general, septiembre es un mal mes, perdón, para las bolsas, no solo para Apple. Al final, Apple es un protagonista más. Obviamente no es uno más, que decir, entre toda la cartera que hay o entre todas las posibilidades que hay. Estamos hablando de un protagonista de los principales, por decirlo de alguna forma, de los actores principales de esta interesante película, por capitalización, por comercialización, por negocio, por ingresos. En general, estamos hablando de uno de los principales protagonistas que hay en el mercado y también, lógicamente, a la parte de los sectores a los que pertenecen, no solo a la parte comercial, sino también a la parte de investigación y desarrollo y en la parte tecnológica. Por lo tanto, estamos hablando de una compañía importante en el escenario actual, importante en cuanto a números y por capitalización, y aún así no está exenta en este caso de esa estacionalidad, ¿no? De esa temporalidad que, como hemos dicho en muchas ocasiones, septiembre es el peor mes que hay en todo el año, y estadísticamente desde los últimos 100 años se ha demostrado que esto no ha cambiado, salvo en casos puntuales, que lo único que hacen es ser excepciones que confirman en este caso la regla principal. Como digo, Apple no se mantiene al margen, no es exenta de este escenario y de esta realidad. Yo creo que será un mes complicado para la entidad, sobre todo porque estamos viendo noticias y en este caso información negativa por parte de ciertos países, como es en la parte de China, que vimos ese batacazo reciente que se pegaba a la propia entidad. Intentan de alguna forma, mediante estos comunicados y mediante estas exposiciones, hacer un cambio en un poco la visión por parte del inversor y también por parte del consumidor y accionista, pero obviamente el mazazo es importante, la pérdida en cuanto a ingresos también será importante. Veremos a ver las acciones y medidas que toman en cuanto a los gastos de la entidad. Disminuirán, pero en menor medida, en menor aceleración que los ingresos en este caso, y obviamente los beneficios netos finales serán mucho más bajos en este caso desde el punto de vista trimestral que tanto en el primero como en el segundo del presente año. Por lo tanto, tendremos que estar muy atentos a los próximos resultados presentados por parte de la compañía, y habrá que vigilar muy de cerca la parte de la EBITDA y la capitalización, porque se verán especialmente mermados después de estas informaciones. Hablando de tecnológicas, esta semana hay muchísima expectativa, Juan Enrique, sobre la salida a bolsa en Wall Street de una tecnológica, ARM. Tanta expectativa que incluso la demanda ha sido, creo recordar, que 5 veces mayor de lo que realmente se va a poner en el mercado de acciones de ARM. ¿Crees que puede cumplir con lo esperado? Es verdad que todo lo que tiene que ver con microchips se ha comportado muy bien en lo que llevamos de año, pero no sé si también puede ser un buen momento para invertir en esta salida a bolsa, en la de ARM. No solo que el sector se haya comportado bien a lo largo de todo el año, sino que hay actualmente, iba a decir, un exceso en cuanto a la demanda, pero sobre todo por la caída en cuanto a la oferta. Estamos hablando de una situación complicada en cuanto a la parte de microchips, muchas empresas que se han visto, en este caso, perjudicadas por este escenario, por esta realidad, y obviamente vemos cómo la situación de ARM podría, en definitiva, llegar a contemplar un escenario cambiante, un escenario de salvavidas, por decirlo de alguna forma, un chaleco salvavidas para muchos de los integrantes. Sobre todo hemos visto dispositivos tecnológicos, hemos visto también la parte del sector automovilístico, como se ha visto perjudicado por esta realidad, y parece que ARM podría ser, como digo, una alternativa fiable, sólida y sobre todo contundente a la realidad actual. Por eso no me sorprende que haya 5 veces, en este caso, de demanda con respecto a la salida. Es verdad que sorprende que las estimaciones sean tan diferentes. Yo creo que las primeras estimaciones no eran del todo correctas y es por eso que tenemos un desfase, un gap, un hueco tan importante, pero veremos finalmente la salida. El volumen yo creo que será muy alto, no estará exenta para nada de volatilidad, y yo creo que obviamente esa volatilidad también podrá ir en aumento si finalmente la compañía cumple con todas las premisas, sobre todo todos los comentarios que se han vertido por parte de los directivos y personas importantes dentro de la entidad, que han hecho referencia a que pueden ser, en este caso, una alternativa fiable, consistente, dijeron en varias ocasiones, y sobre todo una alternativa no para el corto plazo, sino para el medio plazo. Yo creo que es una muy buena disposición la que hay en la salida, y sobre todo mucha expectación al respecto del sector al que pertenece, y si finalmente cumplen con un poco todas las previsiones, yo creo que una alternativa muy fiable y sobre todo muy válida en este caso para tener en nuestras carteras. Enrique Cadiñanos, CEO de Admirals España, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Negocios Televisión.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.